Saludos, bienvenidos a otro tutorial de Tip Mecatrónica. El día de hoy vamos a trabajar con puente H, en especial el L293D. Antes de conocer a este puente H L293D, vamos a hacer un breve recordatorio sobre los motores DC. Este tipo de motores, también llamados motores de corriente continua, pertenecen a la clase de los electromotores y sirven básicamente para transformar energía eléctrica en energía mecánica, es decir, en movimiento. Su funcionamiento es muy simple. Lo que hacemos es proporcionarle voltaje o tensión eléctrica a través de sus conectores de cobre. El motor recibe esa tensión y la convierte en movimiento de su eje. El eje puede girar en sentido horario, es decir, en la dirección en que giran las manecillas del reloj, o sentido antihorario, sentido contrario a la dirección de las manecillas del reloj. Cuando le proporcionamos una tensión, se establece una dirección para el giro del eje. Si quisiéramos cambiar esta dirección de giro, lo que debemos hacer es invertir la polaridad, cambiar la forma en que le estamos proporcionando la tensión. Entonces, cambiando la polaridad de la tensión, cambiamos la dirección de giro. Por otro lado, si lo que queremos hacer es regular la velocidad, lo que debemos hacer es modular la tensión que le proporcionamos. A mayor voltaje, mayor velocidad, y a menor voltaje, menor velocidad. El voltaje que se le proporciona debe ser el adecuado según las características del motor. Hay una enorme variedad de motores DC, pueden cambiar sus características físicas o técnicas. Aquí únicamente tenemos dos de ellos. El primero es un pequeño motor DC de 5 voltios. Como puedes notar, ya tenemos cables soldados en sus conectores de cobre. Aquí tenemos otro motor DC de 5 voltios, pero viene acoplado a una caja reductora. El propósito es que en este eje final tengamos una menor velocidad que el eje original, pero mayor fuerza. Para demostrarlo vamos a hacer una práctica rápida. Aquí tengo una fuente para protoboard que proporciona 5 voltios en esta línea y 3 voltios en esta línea. Voy a utilizar el motorreductor. Lo que debemos hacer es energizar las líneas de alimentación y conectar los cables del motor. Vamos a establecer una dirección de giro conectando los cables de esta forma. Ahí comienza a girar su eje. Sentido horario. Para cambiar la dirección vamos a cambiar la polaridad. Invertimos los cables y ahora tenemos un giro antihorario. Ahora cambiamos la velocidad. Volvamos a conectar los cables a 5 voltios. Dirección horaria. Observa la velocidad en el eje. Ahora pasemos los cables a 3 voltios. Como puedes notar, la velocidad se redujo. Esto se debe a que el voltaje es menor. Así de sencillo es trabajar con motores DC. Les proporcionamos tensión. Si queremos cambiar su dirección de giro, invertimos la tensión. Y si queremos regular su velocidad, modulamos la tensión. Si tenemos algún proyecto que involucra motores DC y ese motor solamente va a tener una dirección y una velocidad fija, lo podemos hacer conectando sus cables directamente a la alimentación. Pero si tu proyecto requiere que se cambie la dirección de giro o que se regule la velocidad, ya no sería tan sencillo estar haciendo los cambios en los cables. Así que, para poder controlar motores DC, vamos a conocer un componente que nos facilita este proceso. Se llama puente H. Un puente H es un circuito electrónico que permite controlar la dirección de giro y velocidad de motores DC. Así que básicamente lo que tenemos es un driver o controlador de motores. Su nombre, puente H, se debe a que internamente se construye con 4 interruptores, que pueden ser mecánicos o transistores. Esta sería la conexión de los interruptores. Como te puedes dar cuenta, se asemeja mucho a una letra H mayúscula. El funcionamiento es algo simple. Lo que podemos hacer es activar estos interruptores, es decir, cerrarlos. En el centro tenemos el motor. Por ejemplo, vamos a cerrar el interruptor S1 y el interruptor S4. Esto haría que tengamos una dirección para la corriente.
Al fluir la corriente por este camino, el motor se energiza y giraría en sentido horario. Por el contrario, si ahora cerramos el interruptor 3 y el interruptor 2, tendríamos un nuevo camino para la corriente. El flujo iría en esta dirección. Esto haría que el motor se energice en forma inversa, lo que cambiaría su dirección de giro. Así es básicamente como funciona un puente H. Existen muchos tipos de puentes H. Hoy conoceremos el L293D. Este circuito integrado de tipo DIP de 16 pines posee en su interior dos canales, así que vamos a poder controlar dos motores de forma independiente, cada motor con su propia dirección y su propia velocidad. Además, también posee protecciones contra sobrecorrientes y sobrecalentamientos. Cada uno de los canales de este puente H puede manejar motores de 4.5 hasta 36 voltios, con consumos de 600 mA por motor y picos de 1.2 amperes. La velocidad para los motores se puede controlar vía PWM y las direcciones mediante señales TTL, por lo tanto es compatible con la mayoría de microcontroladores y plataformas de desarrollo como Arduino, Raspberry, SP32, entre otras. Estas características, sumadas a su bajo coste y practicidad, convierte al L293D en uno de los puentes H más utilizados en proyectos de robótica y modelismo que involucran control de motores. Ahora analicemos el pin out del chip, es decir, el orden y función de cada uno de sus pines. Tenemos 16 en total. El orden de cada uno de estos pines lo establece la muesca en el chip, es esta pequeña marca que tenemos en el encapsulado. A partir de esta muesca es que diferenciaremos cada uno de los terminales. La parte izquierda corresponde al primer canal. Aquí conectaremos el primer motor a controlar, así como las señales para su dirección y su velocidad. En la parte derecha se conectaría el segundo motor. Hoy haremos pruebas con un solo motor, así que haremos las conexiones en la parte izquierda, pero esto sería prácticamente lo mismo para el segundo motor en la parte derecha. Muy bien, vamos a empezar a diferenciarlos. A la izquierda del chip comenzamos la numeración, es decir, este sería el primer pin. Continuamos la numeración y llegamos al pin número 8. Después vamos a continuar la numeración en el pin de enfrente. Subimos y terminamos con el pin número 16. El pin número 1 del puente H es el que recibe la velocidad. Esta puede ser establecida mediante una señal PWM de un microcontrolador. Por aquí le vamos a decir qué tan rápido o qué tan lento va a girar. El día de hoy en la prueba le vamos a indicar que gire a máxima velocidad. Como trabajaremos con un motor de 5 voltios, enviaremos una señal de 5 voltios por este pin. Más adelante, si trabajas por ejemplo con una placa Arduino Uno, utilizarías un pin PWM para ir modulando esa velocidad. El pin número 2 sería la primera dirección. Junto al pin número 7 le vamos a enviar la polaridad, es decir, el sentido de giro. En esta práctica vamos a conectar dos botones. Estos botones van a simular el cambio de polaridad en los cables o conectores del motor, como lo hicimos al inicio del video. Si enviamos voltaje por el pin número 2 y GND por el pin número 7, el motor giraría en sentido horario. Si invertimos esa polaridad y enviamos GND por el pin número 2 y voltaje por el pin número 7, cambiaríamos la dirección de giro. El pin número 3 y el pin número 6 son las conexiones hacia el motor. Aquí conectaremos los cables que hemos soldado a los terminales del motor. Los terminales 4 y 5 son conexiones a GND. También se utilizan para colocar un disipador de calor. El fabricante recomienda conectar estos terminales a una superficie metálica en el diseño de la PCB. Ya que haremos las conexiones en protoboard, simplemente lo conectaremos a GND. El motor que utilizaremos es muy pequeño y de bajo consumo, así que por ahora no sería necesario esta placa para disipar el calor. Estas serían todas las conexiones para el primer motor. Un pin para la velocidad, 2 pines para la dirección y 2 pines más para conectar el motor. El pin número 8 y el pin número 16 son las alimentaciones. Aquí hagamos un paréntesis para consultar la datasheet u hoja de datos de este componente.
Aquí tenemos datos importantes sobre el L293D. Uno de ellos que ya vimos en la información es la corriente por cada canal. Tenemos un consumo de 600 mA por motor, con picos de hasta 1.2 amperios. Más abajo tenemos los voltajes recomendados para el puente H, en específico para las alimentaciones. Tenemos dos pines para energizar este chip, VCC 1 y VCC 2. El VCC 1 lo podemos encontrar en el terminal número 16 del puente H. Esta sería la alimentación lógica para el chip, para los componentes internos del puente H. La recomendación es que manejemos voltajes de 4.5 hasta 7 voltios. Por lo general se energiza con 5 voltios, un nivel TTL. Esta es la alimentación lógica, recuérdalo. Luego el VCC 2, que sería el terminal número 8 del puente H, es la alimentación para los motores que vamos a trabajar. Aquí nos indica la hoja de datos que el voltaje puede ser el mismo de la alimentación lógica y hasta un rango de 36 voltios. Eso depende mucho del motor que vas a controlar. El día de hoy trabajaremos con un pequeño motor de 5 voltios, así que la alimentación lógica será la misma que la alimentación para el motor. 5 voltios en VCC 1 y 5 voltios en VCC 2. Ahora que ya conocimos los pines que vamos a utilizar, pasemos a las conexiones. Son muy sencillas. Recuerda, el primer pin le indica la velocidad a la que va a girar el motor. Por ahora no la vamos a modular. Le vamos a decir que gire a máxima velocidad. Así que conectamos este pin directamente a 5 voltios. Después viene la primer dirección para el motor. Necesitamos dos, así que esta primer dirección viene de un pulsador conectado a VCC. Cuando presionemos el botón estaríamos dejando pasar 5 voltios. La segunda dirección está en el pin o terminal número 7. Esto estará conectado a un segundo pulsador que también tiene una alimentación de 5 voltios. Así que el funcionamiento es muy simple. Si los botones están en reposo, no estaríamos enviando voltaje a ninguna de las direcciones. Tendríamos negativo, negativo. Si presionamos este primer botón, ya estableceríamos una polaridad, 5 voltios y 0 voltios. Si ahora dejamos en reposo este primer botón y presionamos el segundo, cambiaríamos la polaridad, 0 voltios y 5 voltios. Si presionamos los botones al mismo tiempo, estaríamos dejando pasar la señal en ambos terminales. Esta configuración no establece ninguna dirección, así que se mantendría detenido el motor. Más adelante lo comprobaremos con las conexiones físicas. En el terminal número 3 y el terminal número 6 vamos a conectar directamente los cables del motor. Terminales 4 y 5 son para la conexión a GND. Terminales 8 y 16 son las alimentaciones. El terminal 8, la alimentación para motor o motores, en este caso un solo motor de 5 voltios, y el pin número 16, la alimentación lógica para el chip, también serán 5 voltios. Recuerda colocar una fuente de alimentación para este proyecto adecuada al consumo del motor. El motor reductor que estaré utilizando en la práctica funciona a 5 voltios y tiene un consumo aproximado de 200 mA en reposo. Estas serían las conexiones finales. Mi puente H colocado en el centro de la protoboard, en el canal central para dividir los pines. El primero de ellos sería la velocidad para el motor conectado a voltaje, 5 voltios. El segundo terminal al primer botón de dirección. En este botón agregué un LED simplemente como un apoyo visual. El siguiente terminal sería para la conexión del motor. Después dos terminales para la conexión a tierra, siguiente terminal conexión al motor, siguiente terminal segunda dirección que proviene del segundo botón, octavo terminal alimentación para el motor y terminal número 16 alimentación lógica. En esta parte tendríamos conexiones para un segundo motor, lo mismo, velocidad para el segundo motor, direcciones para el segundo motor y las conexiones del motor. El proyecto lo estoy energizando con esta fuente para protoboard que proporciona 5 voltios. Así que pasemos con la prueba.
Vamos a energizar el proyecto. Ya coloqué mi motor reductor con su llanta para diferenciar las direcciones de giro. Alimentación, botones de dirección y unos LED para apoyo visual. En este momento los botones están en reposo, así que no dejan pasar ningún voltaje hacia los terminales de dirección. Estaríamos enviando dos señales bajas. Voy a presionar el primer botón. Ahí hemos establecido una dirección positiva-negativa. Si libero el botón, volvemos a establecer una polaridad negativa-negativa. Voy a presionar el segundo botón. La dirección de giro se invierte. Estamos enviando una polaridad negativa-positiva. Si se presionan ambos botones al mismo tiempo, el motor no giraría ya que tenemos una polaridad positiva-positiva. Esta prueba es muy básica, únicamente le estamos enviando las señales desde botones, pero puedes agregar un microcontrolador para que estas señales provengan de cualquier otro dispositivo, por ejemplo, un smartphone vía Bluetooth o inclusive desde Internet.